Voy a comenzar a grabar ustedes. Amores que matan. Cabal. Bueno, ya vamos avanzando ustedes. Les dejo así el índice para que vean que ya va queriendo esto. Y voy a hacer solo una breve repetición del capítulo 5 porque acá hay una secuencia que va a tener mucho que ver en el capítulo 7 y es la curación del paralítico. Acuérdense que la curación del paralítico está en la piscina de Bethesda, que de hecho está en las afueritas de Jerusalén, ¿verdad? Y se acuerdan que entonces viene Jesús y le dice, toma tu lecho y anda. Y entonces se arma el problema porque dice, mira, ¿cómo estás así? ¿Cómo es así que estás trabajando y operando, haciendo esos milagros en día sábado? Lo cual no debería ser, y se arma todo un relajo porque sanó a alguien. O sea, no se enfocaron, ahora cómo fue que lo sanó, sino es por qué le dijo que caminara, porque agarrar el lecho, agarrar la camilla, eh, era considerado trabajo, ¿no? Entonces, hubo toda esa discusión, luego tuvimos, voy a hacer un paréntesis del pan de vida con la alimentación de los 5.000, y luego ya entramos al discurso en el templo de la fiesta de los tabernáculos. Y aquí voy a hacer algo porque no hice el link, es el hipervínculo, entonces me voy a ir para acá. Entonces, vamos a empezar el capítulo 7. Ya vamos terminando, vamos como a la mitad del ministerio de Jesús, más o menos, hasta menos hasta el capítulo 12 es el ministerio de Jesús. Luego, a partir de allí, se enfoca mucho en toda la última semana, la pasión de Cristo, ¿verdad? De más o menos la mitad de Juan. Eh, y ahorita vamos a traer algo bien lindo. La próxima semana, de una vez les anuncio, si pueden ustedes, también vamos a profundizar, vamos a hacer un paréntesis. O sea, no vamos a seguir con Juan, sino que vamos a hacer un paréntesis del estudio de la fiesta de los tabernáculos. Porque si no entendemos bien la fiesta de los tabernáculos, lo que sigue el discurso, uno va a decir, pucha, qué raro. O sea, ¿qué está diciendo? Pues uno tiene que entender profundamente lo que pasa, lo que fue y lo que significa a ustedes. Entonces, si quieren, vamos a hacer igual que siempre, si vamos leyendo dos versículos cada uno. Yo aquí en mi pantalla tengo a Walter, a Byron, a Nelson, a Fabricio, a David, es los primeros que tengo. Si comenzamos con ellos y luego los demás se van sumando ahí a los 300 valientes. Bueno, empezamos entonces. Dice, 300 despiertos ahorita. Cabal. después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Otro valiente. El mundo no puede odiarnos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero
y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. ¿El cierre? Ujú. Y si para no violar a la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Buenísimo. Acá, nuevamente, como les decía, esta es la antesala de lo que va a venir como el discurso en la fiesta de los tabernáculos, pero vamos a escudriñar un poco porque hay varias cosas claves que tenemos que terminar de entender. Y perdón que ahora esta cosa me tapa a mí el versículo dentro de lo que yo estoy leyendo. Voy a leer acá en mi Biblia del celular. Entonces, como les decía, algo que es importante entender en esto es de que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay un intervalo más o menos de 6 meses, ¿sí? En los otros evangelios hay mucho más detalle de muchas cosas que pasaron acá. Otra vez, Juan no es considerado de los evangelios sinópticos, ¿sí? Porque no cuenta como una historia, él está contando unos discursos, unas señales, ¿verdad? Tiene otra estructura que las que tienen los dos evangelios. Y segundo, para poner en contexto, aquí estamos más o menos a 6 meses previo a la crucifixión. Sí, o sea, ahorita el nivel de tensión ya está alto, ustedes se ha ido elevando a través del tiempo. Y entonces después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Hay 7 grandes fiestas judías, ¿verdad? Que sirven de recordatorios vividos en la salida de Egipto, pero también como profecía de lo que habría de venir. La fiesta de los tabernáculos es profecía del milenio. No nos vamos a enfocar tanto en esa parte, pero sí quiero que mantengan en mente de que la fiesta de los tabernáculos, o sea, no solo hace referencia a los 40 años en el desierto, estando en las tiendas y todo, sino que también hace referencia al milenio que vamos a vivir con el Señor. Y hay un paralelismo ahí bien interesante. Y dice, y sucederá que todos sobrevivientes de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí es como se anuncia la profecía de la fiesta de los tabernáculos. Hay que tener en contexto, y vamos a profundizar sustancialmente más la próxima semana, pero que esto es una fiesta alegre. O sea, dicen que era súper divertida, que era todo un show con los niños y demás. Y el objetivo era conmemorar el poder y el amor de Dios hacia Israel al guiar al pueblo durante la peregrinación por el desierto. Aquí vamos a ver, acuérdense, aquí es donde aparece la columna de fuego, la nube, está lo de la roca cuando saca el agua y todo eso. Y es entender profundamente eso, porque entonces hace más sentido cuando Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, ¿verdad? Porque si no, no hace sentido, que tenemos que entender el contexto bajo el cual se generó eso, ¿verdad? Y algo que siempre me ha calado a ustedes es todas estas fiestas. Hay algunos que se discuten, debiésemos o no hacerlas, y la verdad que está clarísimo. Nosotros no tenemos por qué hacer estas fiestas. Sin embargo, tienen un contexto bien, o sea, sí podemos hacerlo. No tenemos que, pero sí podemos si quisiéramos. A mí algo que me cala a ustedes es, imagínense todos los años recordarse de esto, contarle a los hijos por qué estamos haciendo tales cosas, por qué estamos sacando la tienda y yéndonos al jardín a dormir, o sea, lo que fuera. Es bien poderoso y digo, puchica, qué interesante el mecanismo que tenían ellos para no olvidar las cosas. Porque realmente uno es bien fácil para olvidar. O sea, ¿qué tan fácil olvidamos
a veces inclusive la salvación que el Señor nos da, ¿verdad? Y este mecanismo que fue instaurado por Dios me encanta, porque me parece súper valioso estar consistentemente y constantemente recordando las misericordias de Dios que no deben nunca ser olvidadas, ni por nosotros ni por nuestra familia, ¿verdad? Y luego dice que entonces que Jesús no deseaba ir por Judea. Y dice que no es que no decía, no decía, eh, tenía miedo o lo que fuera, sino que él no quería ir no por cobardía, sino por prudencia, ya que su hora no había llegado. Y eso tenemos que estar, lo vamos a ver un poco más adelante cuando habla de justamente el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. A veces uno puede, ese es el momento idóneo que hay que hacer las cosas y siento paz en hacer las cosas. Pero ya le preguntaste al Señor, ¿realmente nos estamos alineando a su voluntad? Porque lo más importante de todos ustedes es justamente eso, poder alinearnos a Él eh, y poder hacer las cosas en su tiempo. Sigamos profundizando. Dice, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces esas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Creo que algo no vamos a profundizar, pero queda claro de que Jesús tenía hermanos, hijos de José y María. La Biblia registra 5 más 2 mujeres. Puede ser que había más mujeres, pero parece que en esa época había una tendencia a no mencionar a las mujeres. Y ellos enfocados mira, ya que sea tan popular, va, es que yo digo, es que imagínense, si ha sido bien raro ser hermano de Jesús. O sea, honestamente, ¿ves? Porque ya conoces que nació tu mamá y todo, o sea, fregaste con él. Viendo la serie esta de The Chosen, ¿no? Ustedes les hemos insistido que es muy buena. O sea, en su infancia, aunque tuvo que haber tenido sus cosas peculiares, era un niño normal. O sea, al rato hasta te peleabas con él y él también se lastimaba y sangraba y todo, pues era un humano normal. Y de la nada comienza a hacer unas cosas que te quedas puchica y comienza a decir que es el hijo de Dios. O sea, solo imagínense que uno de sus hermanos dice eso, así como la cosa está rara, ¿va? Y entonces, pero ellos igual pensaban que, su objetivo era ser conocido en público. O sea, que su misión era, ni modo, porque como eres la atención de papá y mamá, ¿va? Dale, ya que tan salsa, suelte por todas, y comienzan realmente a retarlo. Pero es bien lindo, le puse este pasaje porque hay que recordar quiénes son los hermanos de Jesús, quiénes son considerados los hermanos de Jesús. Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No dice aquel ciertamente que nace de nuevo, que es el inicio, pero él se enfoca en el quien hace la voluntad de mi Padre. Y algo que vamos a ver consistentemente en este capítulo es la obediencia. O sea, ¿se acuerdan que hemos venido reforzando muchísimo el concepto de creer, de ser salvo, de realmente profundizar en mi relación con Dios? Pero, ¿qué tan importante es obedecer, ¿verdad? Obedecer, ¿no? Y nos va a mencionar muchas veces a través de este capítulo la obediencia. Los hermanos, o sea, ellos mismos estaban buscando esa aprobación, ¿va? Ustedes, porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me encanta cuando hay toda una filosofía psicológica que dice que cuando uno comienza a juzgar algo, pues es porque se está reflejando a uno mismo, ¿verdad? Y dicen, dale pues, ya que quería ser conocido y todo, ellos mismos querían ser conocidos, ellos mismos querían más atención. Naturalmente, mucha atención estaba centrada en su hermano Jesús, ¿no? Pero vemos, o sea, lo digo porque creo que es valioso nosotros mismos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántas veces comenzamos a juzgar ciertas cosas, pero realmente lo que estamos haciendo es reflejando lo que hay en nuestro corazón? Entonces, creo que hay que ponerle mucho coco en qué es lo que uno critica, qué es lo que uno juzga, porque usualmente se está juzgando a uno mismo, ¿verdad? O sea, vemos que los hermanos no creían en él, pero sí queda constancia de que 2 de sus hermanos creyeron en él.
Santiago y Judas, que de hecho escribieron un evangelio, un libro del Nuevo Testamento, ambos. Y Santiago, de hecho, fue nombrado de las cabezas de la iglesia cristiana en el siglo I. De hecho, lo que se cree es de que él se quedó a cargo en Jerusalén. La mayoría de los discípulos que estuvieron con Jesús pues salieron y se esparcieron alrededor de todas las ciudades. Y Judas y Santiago se quedó a cargo. De hecho, este Santiago es el mismo que escribió el libro que se llama Santiago, ¿verdad? Que leemos mucho. Y Judas es el mini librito, creo que no tiene capítulos. Él también es hermano de Jesús. Bien interesante entender también de que María, a ustedes, o sea, María siempre fue devota al Señor. Ella siempre creyó en su Hijo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lucas se nos dice, María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo ha sido esa dinámica? Creo que tratar de ponernos en contexto cómo ha sido esa dinámica entre familiar y con una mamá que definitivamente seguía y creía en él en los últimos momentos de su ministerio. Ella literalmente era las personas que seguía a su hijo. No así se aparece en el principio, porque dice que, pues, que a veces lo encontraba y todo, pero después ella realmente se dedica a seguirlo. Con unos hermanos que es como, además es el hermano mayor. Acuérdense que en la cultura judía el primogénito tiene una posición bien fuerte, pero te andan diciendo de que tal vez no es hijo de José y toda una dinámica familiar bien peculiar que tuvo que haber enfrentado Jesús. Y aquí vemos también otros hermanos que atacan la identidad, ¿verdad? Si haces estas cosas, si sos capaz de hacer tal cosa, eso lo recuerda el diablo. O sea, acordemos que el mundo usualmente va a atacarte tu identidad, que es lo más fuerte que puede hacer. Es, ya, si sos hijo de Dios, dale pues, haz esto, haz aquello. Y se dan cuenta esos retos. La reflexión que quiero compartirles con esto es, ¿y será que a veces nosotros mismos caemos en atacar así al Señor? Ya que eres el creador del universo, sáname a mí. Ya que si realmente eres tan poderoso, haz esto, haz aquello, ¿verdad? O sea, a veces uno puede estar hasta molesto porque estás viviendo una situación muy densa, lo que fuese. Y caemos en ese juego de tentar. Y por eso en las tentaciones de Jesús le dice claramente al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ¿quién sos vos para andar tentando al Señor, verdad? Sigue luego en el versículo, ahí está, perdón. Sí, ahí está. En el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es oportuno. El mundo no puede odiarnos, no puede odiar a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Uno ve pues cómo Jesús contesta con mansedumbre, ¿va? Ustedes. O sea, podría haberlos reventado. Así como, miren, pecadores, ustedes no saben ni siquiera lo que está pasando, pues. Pero me caló esa enseñanza. Yo esta semana acá tuve unos conflictos que el congénere, además, o sea, está diciendo cosas 100% equivocadas. No era esa interpretación, sino que, a la gran, o sea, nada que ver. Y preparando esto, cada el Señor me habló. A ustedes decía, ¿cuánto tenemos que hablar con mansedumbre? No ceder por el pecado a un pecado. Es que como a mí me trataron mal, entonces yo voy a tratar peor. Lo clásico, ustedes, pero hasta ahí uno marca que es cristiano. Mi tiempo aún no ha llegado. Eso también fue mencionado en las bodas de Canaán y es interesante resaltar de que ha sido usado cuando le piden hacer milagros. Cuando básicamente María le dice convertir el agua, no le dice convertir el vino, es como hace algo respecto al vino, ¿va? Es como, pero mi tiempo no ha llegado. Vamos a llegar, y de hecho lo voy a decir todavía un par de veces más, y vamos a llegar al momento, podemos hacer un análisis completo de eso, por eso no me voy a profundizar ahorita, donde dice, mi hora ahora ha llegado. ¿Ya? Es como, ya vamos a ver lo poderoso de eso. Pero sobre todo es una reflexión sobre el mundo de prisas e instantáneos que nosotros tenemos. Hay un libro que les recomiendo, de Morgan Snyder, que se llama Becoming King, Volverse Rey. Él es de la línea de John Eldridge, de hecho es muy amigo de John Eldridge. Y hay un capítulo que me impresionó, que estaba leyendo ayer, que habla de la sabiduría de los sabios. Que, o sea, les mira, o sea,
Si querés adquirir sabiduría, preguntarle a las sendas antiguas, ¿verdad? Preguntarle a gente que ha pasado por eso, que ya tiene mucho más experiencia que vos. El consejo número 1 que daban ustedes, o sea, trataban de hacer un recapitulativo de los sabios y, bueno, cuáles son los grandes consejos que habría que darle a los hombres que se quieren convertir reyes. Y el primero que dan es entender que no hay, ¿cómo se dice? Shortcuts ustedes. Es un atajo. Atajos. Un atajo, cabal. Atajos. No hay atajos. Y me caló. O sea, no se imaginan lo que me caló. Dice, tenés que entender que en la vida no hay atajos. ¿Quieres volverte millonario? Fájate trabajando varios años. ¿Quieres estar saludable? Fájate comiendo bien consistentemente y en el gimnasio. No porque un día comiste lechuga, mágicamente estás sano. ¿Querés ser un gran discípulo del Señor? No mágicamente va a pasar algo. O sea, uno dice, pero los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pues sí, después de haber pasado 3 años por un montón de pruebas y teniendo ya el Espíritu Santo, las pruebas se volvieron todavía más intensas. Entonces, lo que quiero decirles es, vivimos en un mundo instantáneo. A ustedes, en otro libro que es bien interesante, no tiene nada que ver, es una parte como psicológica, y hasta, por ejemplo, por qué utilizamos tanto la comida rápida. Dice que nosotros seguimos teniendo un instinto muy natural. Acuérdense que antes conseguir comida era todo una tarea. O sea, no era algo sencillo. Yo tenía que ir a cosechar, yo tenía que ir a matar para comer. Ahorita voy, o todavía peor, mando un mensajito a una tienda y mágicamente la comida viene. Es el pollito hasta rostizado y toda la cosa, ¿va? Lo cual antes no existía. O sea, eso no era así. Y a lo que voy con eso ustedes es entender que hay procesos en la vida que vale la pena vivir y que el Señor, su objetivo acá, que estamos en la tierra, es no solo ser la luz del mundo, la luz y la sal del mundo, pero también llevarnos en ese proceso de crecimiento espiritual. Pero es que quisiéramos como que de la noche a la mañana, boom, ya sabemos toda la Biblia, puchica, hacemos todos los milagros, estamos súper tranquilos. Y el Señor te dice, disfruta el camino. Yo recuerdo con unos amigos que antes de la pandemia yo estaba emocionado por subir los volcanes que estábamos haciendo a ustedes. Yo espero cuando termine los volvamos a retomar. Pero uno cuando está haciendo un volcán, una montaña, dice, ya quiero llegar a la cima. Y recuerdo que en ese momento íbamos con un guía que nos hacía parar más o menos cada 15 minutos. Y dice, miren, disfruten el camino, disfruten la etapa de subirlo, porque la etapa de subirlo dura mucho más tiempo que estar en la cima. Disfruten cada parte de lo que estamos viviendo. Eso es por un lado. Y segundo es nuevamente enfatizar en los tiempos de Dios. ¿Y cómo sabe uno los tiempos de Dios? Teniendo comunión con Dios. Dios te va guiando. Ahorita es un momento para tener pareja, ahorita es un momento para casarte, ahorita es un momento para tener un hijo, ahorita es un momento para cambiar de trabajo, ahorita es un momento... Es que ahorita la empresa está quebrando, tal vez ahorita es el momento idóneo para cambiarme. Eso es lo que pensás vos. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, según los hermanos, hacía perfecto sentido que él estuviera ahí, según lo que fuese. O sea, en cada momento, por muy lógico que suene, uno tiene que entregárselo a Dios o a usted. Yo, si algo me he dado cuenta, es que mi lógica realmente no es la lógica de Dios. O sea, en mi lógica yo nunca daría a mi hijo por unos pecadores que no quieren saber nada de mí. O sea, no lo harías. Buscaría una alternativa. No sé si, o sea, ¿por qué hacerlo el nacimiento con una virgen? Pues, ¿por qué no se puede ser normal? O sea, ¿qué relajo iba a armar eso? O sea, no voy a profundizar en cada uno de los sistemas, no a ustedes, pero muchas cosas que el Señor hace no son lógicas a nuestra manera de pensar, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos, tus caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los tuyos. Y al final de cuentas nosotros tenemos una perspectiva miniatura del tiempo. ¿Cuándo tenemos que enfocarnos en que el Señor sea el que marca nuestros pasos? Los pecadores celebran con los pecadores y desprecian a quien le muestre su pecado. O sea, Jesús muestra decir acá
el mundo puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él y que sus acciones son malas. O sea, ¿por qué tiene tanta rivalidad en el mundo? No es por creer en Dios, es porque los ponía en evidencia. Otra vez, tenemos que ser bien astutos y bien sabios cuando hacemos esto a ustedes. Uno, no tenemos por qué estar tolerando el pecado. Dos, no puede estar haciéndola de juez, ¿no? Pero es bien interesante, si se dan cuenta, cómo los pecadores celebran con los pecadores. Cuando alcoholismo, celebran un montón porque sos el más macho porque te mantienes bien bolo. Sos el más macho porque adulterás y estás con otras mujeres. Entonces, o sea, se celebra eso. Se celebra un montón de esos pecados entre los pecadores. Pero cuando alguien pone en evidencia, cuando alguien se atreve en un chat, dice, muchacha, yo soy un hombre casado, igual puedo ser un hombre soltero. Ese tipo de imágenes me parecen que no son correctas. Esos videos que están mandando no son correctos. Porfa, ¿podemos parar de hacer eso? O perdónenme, voy a tener que salir de esto. O sea, ¿y cómo reaccionamos nosotros? Ahora tuvimos un caso bien cercano, interesante, que decía, es que esa persona me cae re mal. ¿Quién se cree diciéndome que lo que estoy haciendo está mal? O sea, otra vez, todo depende del tono y la forma en que lo hacemos, ¿no? Ustedes, pero en vez de atacar a la persona, porque uno dice, ¿será cierto lo que me está diciendo? ¿Será que tiene razón? ¿Será que puedo reaccionar como hizo David? Entonces David, cuando Natán confronta a David, a ustedes, uno pudo haberlo matado. O sea, si hubiera sido Saúl, Saúl lo hubiera mandado a matar. O sea, ¿quién sos vos para andar diciendo eso? No, yo soy el rey. Entonces David dijo a Natán en 2 Samuel 12, he pecado contra el Señor. O sea, cae en arrepentimiento. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y luego sigue, sin embargo, el sin embargo es, tu hijo va a morir. O sea, Dios te perdona tu pecado, no siempre es la consecuencia. Pero lo que voy a ustedes es un proceso vinculado al tema central de hoy, que es la obediencia. Y la obediencia pasa por el arrepentimiento. O sea, si alguien te está confrontando, cuestiónate primero, antes, esa persona que es para decirme ¿será que tiene razón? ¿Será que no tiene razón? Y por eso es tan importante armar esos GPS a ustedes, esa banda de hermanos, para confrontarnos. Nosotros tenemos uno donde decimos, hacemos auditorías. Consistentemente nos estamos haciendo auditorías de cómo está tu tiempo con Dios, cómo está tu relación con tu esposa, cómo está tu relación con tus hijos, cómo estás en el ministerio, cómo estás en el trabajo, cómo estás en tus finanzas. Y otras áreas donde lo que queremos es darnos seguimiento para no caer. O sea, a veces vemos personajes que caen. Y grande es el desgaste que hay en el reino de Dios a ustedes. Siguiendo, Salomón nos dice en Eclesiastés, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. No querrás vos adelantarlo. Cada momento tiene que llegar. Matthew Henry me gusta lo que dice, la constricción que el deber impone es 1000 veces mejor que la libertad de la holgazanería. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, Jesús no fue, no porque no quisiera, porque no podía, no debía dar las instrucciones que recibió del Padre. Dice, pero entonces uno se pega a la agenda de Dios y ya no hace uno lo que uno quiere. Exactamente es lo que estamos diciendo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Pero realmente el valor de seguir a Dios es mucho más que tu posible libertad que tenés. Déjeme decirle otra cosa. ¿Cuánto estamos buscando escuchar la voz de Dios? Porque si no estás escuchando la voz de Dios, ¿la de quién estás escuchando? Porque la de alguien estás escuchando. O sea, no sos vos el rey del universo, pues. Y si sí, puede ser inclusive que estás escuchando la tuya misma, que es tu carne. ¿El mundo o el diablo? Realmente solo tienes 4 opciones de voces que estás oyendo. Y el diablo es especialista en meter pensamientos y hablar a aquellos que tienen la mente divagando y no centrada en Cristo. Qué importante, mucha, es buscar al Señor. O sea, Jesús nos decía en el capítulo 5, yo no digo nada que no he escuchado a mi Padre decir. Y más adelante vamos a leer cuando dice, yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. Nada. Es por eso que Jesús dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero si yo he hecho un montón de cosas sin Jesús, de hecho cuando no era cristiano hacía un montón de cosas. Jesús está diciendo, nada de lo que valga la pena, nada de lo que realmente tiene valor,
puedes hacer si estás alejado del Señor. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y ese es mi punto a ustedes. Si estás con Dios, escuchas a Dios. Si no estás escuchando a Dios, cuestionate, cabal, ¿quién estás escuchando? Y Pedro dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta que Él que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero lo que simplemente está diciendo es, ¿con quiénes hasta te estás rodeando? No que uno tiene que discriminar a los pecadores, porque uno tiene que llenarse de amor y alcanzarlos, ¿va ustedes? Pero es con quiénes te estás rodeando. No vaya a ser que esas juntas que estás teniendo te alejen de Dios. Hay que ser bien intencionales. Si uno quiere tener una vida obediente de Dios, rodéate de hombres obedientes al Señor. Se pega. Lo bueno como lo malo. Pero debe ser muy intencional. En el versículo 10 seguimos con eso, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Antes de abrir, ¿qué hablan los micrófonos? ¿Quién tenía razón? Estas son las preguntas capciosas. Piénsenla bien. ¿Quién tenía razón? ¿Los que decían, él es bueno? ¿O los que decían, extravía a la gente? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿De qué bando hubieran sido ustedes? Es que yo creo que los dos tienen razón, pero desde su punto de vista. Porque para algunos los hacía perderse del camino que ellos consideraban correcto. Pero Jesús sabía que era el camino que debían seguir, ¿verdad? Buenísimo. Correctamente. Es que ¿Alguien más? yo pienso que Jesús vino a revolucionar todo el sistema religioso. Entonces, desde ese punto de vista, sí vino a extraviar a la gente de la religiosidad y llevarla a la verdad. ¿Algún otro? Yo diría que la verdad es que confronta e incomoda. Ujú. Yo también diría que sí, que los que estaban diciendo que extraviaban, porque estaba prácticamente siendo transcultural, ¿verdad? A la forma de vida de ellos, y ellos lo vieron de una manera completamente distinta. Y sabiendo que los que dicen que lo querían extraviar, vamos a hacerlo para complementárselos, son los que lo querían matar. O sea, todos ustedes hubieran estado en el bando de que lo querían matar. No, son mentiras, no estoy tergiversando lo que ustedes dijeron, no se preocupen. Y un poquito como decía Fabricio, o sea, a mí, yo me eduqué en un sistema de educación francés, ustedes son chistosos. Dirían, los dos y ninguno, sino todo lo contrario, como lo dijo nuestro antiguo presidente. Los dos, porque, o sea, el concepto de que él es bueno, o sea, está como nombre, pero sí, es bien interesante lo que él dice, él nos ayuda y demás. Estos que dicen, alarán, pero si lo que está haciendo es desviando de lo que veníamos. Sí, la verdad es que sí, está llevando hacia la verdad, porque estaban equivocados. Más sin embargo, ninguno, porque el joven rico, maestro bueno, ¿a quién le está diciendo bueno? O sea, no le dice Jesús que él no sea bueno. Digo, ¿por qué me estás diciendo bueno? O sea, tú no me conoces. Hay una sola persona que es buena, que es Dios. ¿Sí? Entonces, ese es bueno se queda muy corto, por eso es que no aplica. Y al extraviar a la gente, no está extraviando porque no los está perdiendo, de hecho los está reencauzando, ¿verdad? Que es bien importante. Seguimos. Pero lo que quería preguntarles a ustedes es, ¿qué decimos nosotros de Jesús? O sea, al escuchar, al ver todo esto, ¿quién es Jesús para nosotros? Y los quiero resumir en unas palabras lindas de un sobrinito que tengo, que está pasando por un periodo lindo con el Señor. Tiene 9 años. Y un día me llama y me dice, es que Rafa, ya entendí quién es Jesús. Y así como, a ver, va a sorprenderme. Es que Él es mi único Salvador. Y Él es mi Rey. O sea, bienaventurado los niños, pues. O sea, qué lindo tener un corazón. O sea, pero él así como, es que ya entendí que Él es mi Salvador. O sea, yo sin Él no puedo vivir. Ese es realmente Jesús.
¿Por qué se aparece? O sea, muchos comentaristas no se atreven a comentar por qué aparece él de la nada en la fiesta de los tabernáculos. A ustedes, yo quiero dejarles una posibilidad de lo que el Señor me podía compartir dentro de todo esto. Lo vamos a ver un poco más adelante la próxima semana, pero es la columna de fuego no aparece instantáneamente. No, o sea, salen de Egipto, la columna de fuego de la nube y la de la noche no aparece inmediatamente, aparece un poco más adelantado. No logré encontrar algo que era cabal de que parecía como la mitad, porque Jesús aparece como a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Pero en Éxodo 13 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo una columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Y vimos esta gente, en vez de aprovechar la fiesta para acercarse más a Dios, estaba buscando matarlo. Ahorita con estas conferencias lindas que estamos teniendo en la iglesia, de la familia, ¿usted de qué nos está sirviendo? Es que fíjate que esta me gustó más que la otra, y comenzamos a emitir juicio, o simplemente decís, ok, extraje algo súper valioso de algunas, gloria a Dios, y cómo me acerco más al Señor a través de esto. ¿Qué mentalidad es la que estamos teniendo? Y para que justamente cuando estamos hablando de que Jesús realmente estaba generando discordia, él mismo lo dice. En Lucas dice, ¿piensan que vine a dar paz a la tierra? No, les digo, sino más bien división. O sea, yo sé que vine a dividir. El Señor está claro de eso. No por eso tenemos que entrar claros, y entonces cuando comenzamos a dividir y a hacer un montón de relajos, es que como Jesús vino a dividir, yo también. Hay que ser sabios. O sea, nosotros no somos Jesús, imitamos a Jesús, mas no tenemos ese poder y sabiduría. Pero hay que ser bien también realistas. O sea, tal vez mi punto es, nuestro objetivo no es tener un montón de enemigos, ¿sí? Pero si no tenés enemigos, hay algo raro. ¿Sí? Déjenme repetirlo. Nuestro objetivo como cristianos no es andar juzgando, andar haciendo tumultos y tener enemigos. Pero si no tenés enemigos, si no estás causando algún tipo de fricción, hay algo raro. ¿No? Juan el Bautista, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ves? No le importaba la popularidad, él le importaba hablar el mensaje de Dios. De hecho, al final de cuentas, por andar hablando, lo decapitaron, ¿no? Pero o sea, se dan cuenta ese balance tan fino que tenemos que tener. Y aquí es donde se hace evidente. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando leemos este pasaje, uno dice, si estos judíos, qué locos, ¿va? ¿Cómo no se dieron cuenta? Oremos, clamemos, estemos en perpetua comunión, intimidad con el Señor. No vaya a ser que en la segunda venida nosotros seamos de los que están confundidos por el anticristo. O sea, esto que vienen los judíos, yo no sé si nuestra generación lo va a vivir. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad, no sé, porque nadie sabe el momento ni la hora a ustedes. Pero no vaya a ser que cuando el Señor venga, no lo reconozcamos nosotros. O que venga alguien más en su nombre y nos confundamos. Por eso es tan importante estar tan alineados, tan llenos del Señor continuamente a ustedes. Sigamos para llegar al 24 que quiero que lleguemos hoy. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Me parece que los judíos, como de hecho hoy funciona mucho el mundo científico, a ustedes es que funcionaban con respecto a otro rabino. Es decir, es que acuérdense que el rabino tal dijo tal cosa y el rabino tal, entonces eso daba como poder, le daba autoridad para hablar. Cuando uno ve un papel científico, matemático, físico, lo que sea, si uno hace cualquier afirmación, tiene que decir por quién fue demostrado. No sé si han visto alguno de esos, pero me dicen, es que entonces el mundo es redondo, como dijo tal persona, porque esa persona como que se dedicó a demostrar esa cosa, ¿no? Entonces, cuando comienzan a ver a un Jesús que comienza a hablar con tal autoridad, dicen, pero ¿quién fue él, su rabino? ¿Él de quién aprendió?
Uno, recordémonos al inicio de Lucas, a ustedes, que él se iba al templo a preguntarles. O sea, él sí se interesó humanamente, adquirió mucho conocimiento. Pero ¿cuál es el mensaje que nos está diciendo acá? Dentro del contexto de la obediencia que estamos haciendo. ¿Quieres estudiar la palabra? Sí, por supuesto. O sea, te voy a decir algo controversial. Este estudio sirve de mucho, pero lo que más sirve es de que vos leas tu Biblia y que el Señor y el Espíritu Santo te explique y te enseñe la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Meditando de inicio. Señor, Espíritu Santo, guíame, muéstrame. Y realmente comenzamos a tener una revelación, interpretación de la palabra a través del Espíritu Santo. Ciertamente los maestros sirven, son uno de los llamados que el Señor ha hecho a su iglesia, a ustedes. Pero cuán valioso es cuando uno mismo, lleno del Espíritu Santo, comienza a estudiar. Y me parece que estos maestros, además en esta época, enseñaban como doctrina de Dios lo que era mandamiento de ellos. No separaban lo que era de Moisés, lo que era la ley, lo que era de Dios. Acordemos que Moisés, por supuesto, que toda una buena parte de la ley fue dada por Dios, pero otra cosa es que fue dada por ellos. O sea, no lo hace malo, no lo hace pecado, pero solo hay que dejar claro que era de Dios y que era de los hombres. Pero estos abusaban. Por eso comenzaron a alegarle cuando agarró el paralítico su camilla. No, eso no se puede hacer porque estás trabajando. Eso fue interpretación de hombres, pues. Y además tergiversaron toda esa cosa y terminaron siendo súper inconsistentes. Pero por eso va Jesús al templo, para enseñarle al pueblo lo que Dios requería que se enseñase. Yo voy a decir algo para los que tenemos, uno, el privilegio y la responsabilidad de predicar. Hay un autor que me encanta que decía, si tú no pasaste más tiempo en oración por la prédica que tienes que hacer que cualquier otra cosa que tienes que hacer, duda mucho en nombre de quién estás hablando. Lo cual es bien fuerte para ustedes. O sea, si ustedes, o sea, uno no tiene que predicar en frente de la iglesia. Uno puede predicar en frente de sus hijos, de su familia, cuando uno agarra un devocional, con un pequeño GPS, o sea, con la persona que sea, ustedes. Si uno no se está anclando al Señor continuamente, hay que tener cuidado en nombre de quién está hablando uno. No vaya a ser que sea en nombre nuestro. La sabiduría humana también hace llorar. La filosofía, las historias también erizan. Es que lo que contó me erizó. Pues sí, yo puedo ver una película y me erizo, porque es muy buena. O sea, no mezclemos y sobre todo pidamos al Señor para tener discernimiento. Entonces, el discernimiento espiritual es tan importante, yo porque el Señor me ha hablado mucho cuando Él vaya a regresar. O sea, dicen, muchos caerán. Oremos para que no seamos parte de esos muchos. O sea, muchos es la mayoría va a ser confundida. Yo estoy seguro que los pocos que no van a ser confundidos es los que continuamente hablan con Dios todos los días y reconocen su voz, porque reconocen la voz del buen pastor. Me desvío ahí un poquito ustedes, pero creo que es importante. Dice, Pablo nos dice en Gálatas, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y esto es bien importante, otra vez, no está diciendo Pablo, entonces no estudiemos, o sea, no hagamos esto que estamos haciendo acá todos juntos. Pero sí les digo, cuestionen todo lo que les estoy diciendo. O sea, no pueden poner su confianza de esto en mí, ni en los autores que puedo estudiar, sino que es a través del Espíritu Santo. Y Jesús nos muestra que su enseñanza no es humana, sino de Dios. Por eso dice, si les estoy contando esto y no me entienden, ¿qué les van a contando lo celestial? Si me nos van a agachar onda, pues. ¿Ya? Y bien importante como Jesús no se ponía a sí mismo como centro de sus enseñanzas, sino a Dios. O sea, el objetivo, ustedes, cuando uno enseña, no es motivar a la gente. Y yo me digo, no es hacer un TED Talk. O sea, los TED Talks son buenos. Mira un TED Talk, pues, chilero. Pero esto no es un TED Talk. Estás hablando de la vida eterna, que el camino es el arrepentimiento y muriendo a sí mismo y creyendo en Jesús. Esto es un Jesus Talk. Eso. Ahí está.
Porque ¿qué es lo que decía, Juan el Bautista, va ustedes? Yo vengo a anunciar al Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es el único objetivo que tenemos que hacer. O sea, nos enfocamos, es que Jesús te puede ayudar en esto, Jesús te puede ayudar en esto. Sí, Jesús te puede ayudar en todo eso. Pero ¿qué tanto más tenemos que invitar a la gente? Subamos nosotros al barco del plan de Dios. No se trata de invitar a Dios a tu barco. Se trata de tú subirte al barco de Dios y remar para el reino de Dios. Eso tenemos que enseñar a ustedes. Encontré este autor, Ryle se llama, no encontré el nombre, ahora no sé si es apellido o nombre, pero me encantó lo que dijo. O sea, se dan cuenta con lo que Jesús dice en el 17, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si habló de mí. O sea, él dice, para discernir todo eso, la clave es la obediencia. O sea, estamos hablando de que él está enseñando cosas espectaculares. Dice, la clave de todo esto es la obediencia. Y me encanta eso lo que dice este Ryle. Dice, el conocimiento claro depende de la honesta obediencia en gran medida. O sea, ¿quieres aumentar tu conocimiento? Sé obediente. Pues chica, ¿cómo así? Porque en la obediencia va a tener un montón de experiencias que la palabra se va a hacer viva a través tuyo. Sigue este autor y dice, y que no se puede esperar una visión distinta y clara de las verdades divinas a menos que estemos dispuestos a poner en práctica las cosas que conocemos. Por eso es que Santiago dice, porque la fe sin obras es muerta. O sea, no estás entendiendo lo que es fe si no lo estás viviendo. Entonces, no estoy diciendo que entonces tenemos que hacer obras para tener fe. Perdón, de hecho, eso sí es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tenés que hacer obras para tener un poco de fe, sino para aumentar tu fe. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios, pero si no lo pones en obras, de nada sirve. ¿Sí? O sea, Jesús lo que nos está diciendo es, nos ha llevado por todo un camino de explicarnos el nuevo nacimiento, creer en Él. Entonces te está diciendo, ok, si tú crees en mí, que se vea, que se note. No porque por obras sos algo, sino porque entonces tu conocimiento y tu fe va a crecer, va a fortalecerse y realmente te va a ser revelado cada vez más. O sea, ¿cómo aprendemos? Por la experiencia. La mejor enseñanza es por la experiencia. Lo que te digo es, ok, experimentar lo que realmente es vivir con mi Padre codo a codo, hombro a hombro. Porque a vuestra fe agregad virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio hay como dos ahí que se me están escapando y termina con el amor fraternal y el amor. O sea, te lleva a un proceso de tomar acción. Y solo recapitulando, la fiesta de tabernáculos, siendo profecía del milenio, será una fiesta de enseñanza, pero sobre todo de esa reaparición de Jesús. Déjenme ponerlo de otra manera lo que les estoy diciendo. El mensaje del Evangelio en sí, ustedes, es corto y sencillo. ¿Eh? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, el Evangelio en sí es sencillísimo. Pero ese conocimiento no sirve de nada si no impartimos el amor de Dios. Él mismo lo dice, un poco antes, de hecho, en la carta a los Corintios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Hiciera todos mis bienes pero para comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y podríamos entender, y no podemos entender nada de lo que Él nos habla. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las pueden entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Qué les estoy tratando de decir aquí con esto a ustedes? Es, decir el Evangelio es fácil. Vivirlo, les digo, no es que sea difícil, pero es más intencional. Tal vez tomando un poquito la primera discusión que estábamos teniendo del amor hacia la pareja, a ustedes, que es un proceso intencional, que es un proceso que uno le pone esfuerzo. Es lo mismo en esto. Intencionalmente vamos a compartir el amor de Dios a través de la obediencia. ¿Y cómo voy a compartir el amor? Como el Señor te lo diga. No como vos se te dé la gana. Porque vos no sabes los planes de Dios. Y si lo sabes, entonces hacelos. ¿Ah?
sea, el gran mensaje de hoy ustedes es, si ya recibiste al Señor en tu corazón, si te arrepentiste de tus pecados, es vivir en obediencia a Él. Comienza nuevamente por volver a arrepentirte cada vez que pecas y que te duela. O sea, no para martirizarte, pero es decir, ¡ala! ¿Por qué? Anclándote que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero buscándolo de día y de noche, va a ustedes. Déjenme hacerle la pregunta que usualmente hago. Ustedes no vas a contestar todo. De hecho, la próxima semana de una vez prepárense porque vamos a comenzar consistentemente con esto. ¿Cómo están tus tiempos con Dios? No, fíjate, te lo juro muchas veces que yo a veces me da algo. Es que fíjate que ahora sí he estado leyendo el versículo diario. No, pues no te vas a atascar. No, la verdad que así. Por lo cambio es como, mira vos, ¿cuánto has comido hoy? Fíjate que hoy me comí una papita frita. Ah, pues la verdad que estás listísimo para la maratón, pues. Listísimo. Perdón que sea sarcástico ustedes, pero es que no puede ser. ¿Cómo te fue con tu tiempo de oración con hoy? La clásica. No, es que fíjate que cuando viene el carro, yo iba orando. Tenés una pareja, tenés tu esposa, que estamos hablando de parejas en la mañana. Ustedes. Y te dice, mira, mi amor, yo quisiera que tuviéramos más tiempo para platicar. Sí. ¿Qué tal te parece si cuando voy el camino del trabajo platicamos? ¿Qué te diría una mujer a eso? Ahora en el micrófono. Porfa, ¿qué te diría tu esposa si le dice, mira, he decidido que nuestro super tiempo especial es cuando voy en el tráfico maldiciendo a la gente con la radio puesta, pero ahí va a ser nuestro momento especial de plática? Como Manda a dormir a la sala. Como te diría Dante Gebel, que te hable tu abuela, diría. Voltea a ver a la ventana y te dice que no tiene nada. Es hace pensar que con nuestro Señor es diferente. O debiese ser aún más. No estoy en contra de que oren en el carro. Estoy diciendo que tal vez no debería ser, es el único momento en el que hablas con Él. ¿Cuánto tiempo pasas adorando? Y perdón, voy a contar algo más íntimo de Antulio, pero es que a mí me impresiona a ustedes, me impresiona el corazón de Antulio, y lo digo para honrarlo. Nos cuenta a veces que está en su tiempo con Dios. O sea, creo que todos hemos visto que se despierta temprano y nos manda los mensajitos, ¿no? O sea, nos cuenta, pero a veces nos dice, y el Señor me comenzó a hablar, y me comencé a quebrar, y comencé a adorar, y comencé a cantar, y nos comparte las canciones con las que estaba adorando. Decís, qué lindo, qué rico tener una relación así, o sea, donde te quebras ante el Señor, porque simplemente estás con Él, no porque necesitas estar con otros. Si estás con otros adorando, genial, pero tenemos que tener la capacidad de adorar, orar, escudriñar la palabra solos. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? O sea, si no pasamos tiempo con Dios, ¿por qué yo puedo reconocer, no 1 kilómetro porque tal vez no la oigo, pero si me ponen 10,000 voces y me piden, y cualquiera que esté casado, que tiene, reconocer la voz de tu esposa, matado la risa la reconoces? ¿Por qué? Porque vivís tanto con ella. Y no les ha pasado, a veces me dicen, alaban, es que ahora hasta tenés algunas mañas de la Nandi, me dicen a mí. Ni modo, si paso tanto tiempo con ella. Déjame hacerte esta pregunta. Entre todas las voces de demonios, del diablo, del mundo, de tu carne, ¿reconoces fácilmente la del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron, puchica, oye, se te pegaron las mañas de Jesús? Glorioso el día que llegue eso a ustedes. Puchica, ¿vos qué? Puro Jesucito. Puf. Eso quiere decir que estamos pasando tiempo con Él. A la chucha, ustedes mucho hablan, hombre. No nos da tiempo nunca a terminar lo que queremos. Bueno, es un buen momento para dejarla ahí, porque ahora viene toda la parte de la circuncisión. Y nos dieron las 6. Y el círculo de liderazgo creo que está muy bueno hoy, como siempre. Dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, amigos, solo tengan en mente para todo este capítulo 7, uno de los grandes mensajes es la obediencia. O sea, vimos cómo el Señor ya nos llevó a través de creer en Él, de entregarle nuestra vida, es la obediencia. Y la obediencia empieza por estar con Él. O sea, yo la que los admiro, despertarnos a estas horas, unos amigos me decían, pues, pero qué locos.
sea, ¿por qué no lo pueden hacer a otra hora? Porque en otras horas siempre hay complicaciones. O sea, nadie tiene una cita a las 5. Pero los que siguen a Cristo sí, porque tenemos una cita con Él todos los días. O sea, dice que Jesús de madrugada se levantaba todos los días a estar con su Señor. Por eso es que sabía exactamente los planes. Como, Señor, ¿será que ya es mi tiempo? Y dice, no, todavía no, hoy no es. Entonces cuando dice, mira, deberías de hacer no sé qué, no sé qué. No, muchacho, no es mi tiempo. ¿Por qué sí? Porque hablé con mi padre en la mañana y dijo que todavía no es el tiempo. Y una mañana se despertó y le dijeron, mira, hoy sí es el tiempo. Hoy es cuando. Y es tan rico usted, o sea, no sé si les ha pasado cuando el Señor te dice, o sea, está tratando de hacer algo, Dios dice, dale. Y entonces vas con tu esposa, mi amor, hoy es cuando, ¿ah? Hoy es cuando tenemos que hacer eso. Pero ¿cómo sabes? El Señor me dijo. ¿Y cómo nos va a ir? Pues re bien, porque el Señor me dijo, o sea, es el respaldo del creador del universo. Por eso nos metemos unos grandes cuentazos. ¿Por qué? Porque lo hiciste a tu manera, en tu sabiduría. Porque tenés miedo de, es que si no lo hago ahorita, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Y si no pasa qué? ¿Y si sí pasa qué? ¿Cuál es la perspectiva eterna de las cosas para ustedes? Pero bueno, me estoy extendiendo más y si no vamos a seguir acá y nos van a dar las 8 de la mañana. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Padre eterno, Señor, tú eres lo mejor, Señor. Lo mejor que ha existido en la tierra, Señor, lo mejor para nosotros y lo mejor que ha de venir. Te amamos, Señor, te adoramos. Te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Perdónanos a veces por preferir el sueño a estar en una cita contigo, Señor. Preferir nuestra comodidad, Señor, a ser valientes por tu nombre. Perdónanos, Jesús, por dudar de ti. Perdónanos, Señor, como dice la alabanza, Señor, por cantar sin adorar, Señor, por hablar sin orar, Señor, por leer tu palabra para nuestra conveniencia y no para enamorarnos más de ti. Pero hoy, Señor, nos llenamos de tu misericordia, Señor, y queremos vivir una vida obedientes a ti. Elévanos, Señor. Sí, Señor, pásanos por pruebas. Nos sometemos a ti para que nos pases con el fuego, Señor, para que nuestra fe sea purificada, Señor. Y seamos elevados, Señor. No que deseemos malas cosas, Señor, sino que deseamos estar contigo, Señor. Deseamos que tú aumentes nuestra fe. Deseamos, Señor, parecernos más a ti. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz y sal del mundo, Señor. Ayúdanos a hablar con denuedo, Señor, a aquellos que buscan, Señor, y buscan la redención en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar luz a los que habitan en oscuridad y libertad a los que están en cautiverio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que vivas tú, Señor, en nuestra vida y muramos cada día más nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te amamos, Jesús, te adoramos. Te entregamos todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, Rafa. Qué precioso estudio hoy, Rafa. Qué buena exhortación. Ese libro que nos aconsejaste, ¿cómo se llama? Lo voy a poner en el chat. Se llama Becoming King. Qué belleza, vos. Eso me hizo pensar un montón, vos. No hay atajos, vos. Y no hay atajos también. Becoming King. Qué lindo, gracias. Y no hay atajos, ¿verdad? No hay atajos para la santidad tampoco, no hay atajos. O sea, no hay que pagar el precio. Y ahorita que estábamos orando, tuve una visión, fíjense, o sea, vi como un cielo abierto, y como una sonrisa entre nubes. El Señor complacido por este estudio, Es que tal vez no es mucho, ¿verdad, pero para su corazón sí lo es, que nos apartemos un ratito y escojamos la primicia del día, ¿verdad? Ustedes para buscar como hombres, eso o sea, eso mueve el cielo, pues, eso mueve el cielo, que un grupo de hombres diga, Señor, no hay nada más importante hoy que tú, que sea la primera cita de la mañana, ¿verdad, Así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá y que el Señor bendiga y prospere su vida, como dice el número 624 y esa canción que me tiene derretido. El Señor está contigo, su presencia te acompañe de día, de noche, tu salida y tu entrada. Su presencia está contigo donde quiera que tú vayas. Al salir y al entrar, tus tristezas
tu alegría, todo, mucha, que su presencia esté en sus vidas hoy, mucha, que la presencia de Dios esté ahí palpándose, que la presencia de Dios los acompañe, los cubra, los llene. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Hoy nos derretimos delante de ti, Dios. Nos derretimos de tu grandeza. Nos derretimos de tu amor, Señor. Nos derretimos de tu misericordia, Señor. Padre, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad y nuevas son sus misericordias y grande es su bondad. Gracias, Padre, solamente tu gracia, Señor. Es solamente tu bondad, Padre. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Solo nos rescataste y ahora somos amados, aceptos en el amado, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, que no nos abandone, que no nos volteemos a ver otras cosas, Señor. Que hoy estemos ante ti, Señor, que te sintamos, tus impulsos, tus guianzas, tus pequeños toques, tu favor, tu gracia, pero sobre todo tu misericordia esté ahí, Señor, con nosotros, todo lo que tú eres, Dios. Acompáñanos hoy, papito. Bendecimos a cada uno por nombre y como dice tu palabra en número 6:24. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis amigos, que el Señor los guarde, que tengan un lindo jueves. Hoy estamos con el Congreso por todo, con mi familia. Así que si pueden participar, vamos a tener un programa de 7 a 8 con los organizadores. Hoy vamos a hacer una pausa en la office para hacer eso. No va a haber redes sociales, o sea, solo en el canal Conectados con Dios vamos a transmitir y vamos a hablar de ese programa, porque esta semana toda la iglesia hace una pausa para ese congreso. Así que sin más, nos estamos viendo en una próxima y gracias por todo. Gracias, Rafa, gracias a todos. Bendiciones. Buen día a todos. Bendiciones. Feliz jueves. Buen día, señores. Se cuiden. Bendiciones a todos.